Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a una emisión más de Coronavirus, la pandemia. En esta ocasión presentándole los diferentes aspectos que involucran hoy por hoy a esta pandemia. Antes de iniciar, queremos recordarle que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara e invitarle también para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y en Facebook, @Canal 44 TV, o que nos mande mensajes a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Sin mayores preámbulos, vámonos directamente a la información. A 24 horas de declarar el COVID-19 como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez expresa que era evidente el anuncio ante los diferentes escenarios mundiales. Sabíamos que eso iba a ocurrir en cualquier momento, lo habíamos venido comentando incluso la semana pasada. Se reunían criterios técnicos para esa declaratoria y finalmente el director de la OMS lo hace el día de ayer. Por cierto, no sé si al programa habrá que cambiarle el nombre, Coronavirus, la pandemia. Tendremos que ajustar tal vez, Héctor. Tal vez. Estamos frente a un fenómeno delicado. Cuando se dicta pandemia por la Organización Mundial de la Salud, se reúnen varios componentes técnicos que, si me permites, los podemos por favor, doctor, recordar. Sí. Bueno, el primero de ellos es que una nueva enfermedad, al surgir y al transmitirse y presentarse de forma inesperada en diferentes regiones en el mundo, y particularmente cuando en diferentes regiones del mundo empieza a haber transmisión autóctona de la enfermedad. Es decir, cuando dejan de ser solo casos importados del epicentro, se dice entonces que estamos frente a una pandemia. Otro de los elementos que utiliza la Organización Mundial de la Salud, sin que sea obligatorio, es que se trate de un patógeno nuevo, como el caso de este coronavirus, SARS-2, ahora así se le ha llamado. Y por otro lado, uno de los componentes también del término pandemia es cómo un fenómeno de esta naturaleza pone en riesgo de ser rebasados los sistemas de salud. Entonces, son algunos de los componentes importantes que se deben considerar. La enfermedad está prácticamente en los 5 continentes. En los 5 continentes ya viene ocurriendo transmisión autóctona de la enfermedad y por ese motivo se están dictando estas medidas. Y además, en algunos de los países, como hemos escuchado en las cápsulas, el fenómeno es intenso, realmente es preocupante. El caso, por ejemplo, de Italia, que con más de 12,000 casos, pero además 800 fallecimientos. Si sacamos la proporción, Italia trae una letalidad superior a la letalidad promedio que tiene el resto del mundo. Estamos hablando de una letalidad por el orden del 7% de los pacientes que se han confirmado en Italia. ¿Qué pasó ahí? Pues está siendo motivo de análisis, pero indudablemente los sorprende de una manera intempestiva, y la mayor parte de los pacientes, lo hemos dicho en otros momentos, que han perdido la vida en Italia, pues han sido personas mayores de edad, adultos mayores con alguna comorbilidad. Claro. Pero es Italia y tiene sistemas de salud sólidos.
Esta semana también algunos economistas, analistas han reaccionado ante el comportamiento de los mercados a nivel mundial. El economista Ignacio Román cuestiona la tardanza de los organismos internacionales económicos para actuar rápidamente ante esta pandemia del COVID-19. Bueno, una primera cuestión que señalaría es la enorme tardanza por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, OCDE, Organización Mundial del Comercio, donde es curioso, se dice que los mercados reaccionan automáticamente al funcionamiento de oferta y demanda. Pues aquí lo que estamos teniendo son instituciones internacionales que se vieron terriblemente rezagadas con respecto al problema. A ver, yo vería tres problemas de orden fundamental. Primero, en términos de desplazamiento de personas. No solamente a nivel mundial, no son solo los cruceros en barco o solamente los vuelos intercontinentales, sino inclusive a nivel local. Cuando en Francia ayer se prohíbe una concentración de más de 1,000 personas, pues uno dice, pues en las estaciones del metro de Châtelet, en el centro de París, permanentemente hay más de 1,000 personas. Es decir, estamos hablando de un problema fundamental para la vida cotidiana, para el empleo, para el estudio, para la producción, para las compras, para todo, en términos de desplazamiento. Hay un segundo efecto que es brutal de ruptura de cadenas productivas. Por ejemplo, en México ya hay problemas fuertes hasta para la producción de los tapabocas. ¿Por qué? Pues porque resulta que parte del material de las tapabocas viene de China. Entonces, no solamente en China ya no hay producción suficiente de tapabocas, sino de que los productos ahora no son fabricados en un país, son fabricados a través de cadenas productivas, a veces hasta en decenas de países. Son productos mundiales realmente. En el momento en que los grandes exportadores del mundo, como Alemania y China, Japón y ahora Estados Unidos, entran en problemas mayores, evidentemente se rompen esas cadenas productivas y la posibilidad de trabajar. La mayor parte de la gente trabaja en el sector servicios y pues si los restaurantes están cerrados, pues no hay lana para los trabajadores de los restaurantes o de las tiendas o de buena parte de los productos. Un tercer efecto fundamental es el financiero y monetario. A ver, son pocas las empresas que concentran las exportaciones del mundo. Si estas empresas ven pérdidas significativamente derivadas del coronavirus, pues evidentemente esto afecta su cotización en las bolsas de valores. Se derrumban las bolsas, la gente que tiene el dinero en la bolsa de valores saca ese dinero y lo lleva ¿a dónde? A lo que considera valores seguros. El dólar, el yen, el oro, la plata, y esto evidentemente genera una reconcentración también de los recursos generales en países ricos. Ahora, un problema nuevo fundamental es la brutal expansión que está teniendo en Estados Unidos. Es decir, del día de ayer al día de hoy subió como a 400 casos, si mal no recuerdo en la última cifra que vi. En otras palabras, se necesita replantearnos seriamente las estructuras de comercio internacional, de lógica financiera, porque esto finalmente está teniendo inmediatamente un impacto similar a la crisis del 2008. Nuestro compañero Antonio Broto en Ginebra, Suiza, nos informaba también sobre los datos que ha estado proporcionando recientemente la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Y aquí en Ginebra seguimos pendientes de las cifras de la Organización Mundial de la Salud, que en sus gráficas actualmente sitúa el número de casos en más de 132.000, 7.000 más que hace 24 horas, lo que significa que la expansión del virus se sigue acelerando, porque en los anteriores días el crecimiento era de unos 6.000 contagios diarios. Las cifras corroboran que el foco de la pandemia se ha desplazado de China a otras regiones, ya que en ese país asiático los nuevos casos diarios ya se pueden contar con los dedos de una mano. En las pasadas 24 horas solo fueron 8. En ese país se va recuperando paulatinamente la normalidad, aunque en la ciudad de Wuhan, origen de la pandemia, y en gran parte de Hubei, la provincia que le rodea, continúa la estricta cuarentena. Y en el resto del país la mayoría de la gente sigue trabajando en sus casas en la medida de lo posible. El foco de la preocupación, sin embargo, ahora está fuera de China, donde el número total de casos supera los 50.000 y al ritmo actual superará los 80.000 del gigante asiático en la próxima semana. En Italia los casos ya superan la barrera de los 15.000 y en España, que hoy declaró el segundo estado de alarma en la historia de su democracia, son más de 4.200. También preocupan las cifras de Irán, que superó los 10.000 casos, o las de Estados Unidos, con 1.200.
En ese país siguen las críticas a las limitaciones del sistema sanitario, donde someterse a un test para detectar si se es positivo por coronavirus puede costar hasta $2.000 a los pacientes, o donde muchos médicos rehúsan hacer este test si los pacientes no reúnen todos los síntomas. En este preocupante panorama se espera que inyecte algo de optimismo hoy la OMS, pues se ha adelantado que el director general de la organización, el médico etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, podría anunciar un paquete de medidas de ayuda global para hacer frente a la pandemia. Pero el COVID-19 también ha trastocado la misma actividad de la sede central de la OMS en Ginebra, dado que algunos de los empleados de sus oficinas han sido combinados desde hoy viernes a trabajar en casa para reducir el contacto personal y con ello ayudar a frenar posibles contagios, aunque por ahora no se ha reportado ninguno dentro de la organización. Muchas otras agencias internacionales aquí en Ginebra han tenido que cambiar sus planes en los últimos días, empezando por la misma sede europea de Naciones Unidas, donde me encuentro, que canceló hoy su Consejo de Derechos Humanos, una de las más importantes reuniones del año de la organización, y también se han pospuesto las próximas sesiones de la Conferencia de Desarme. Cerca de allí, la sede de la Organización Mundial del Comercio también ha cancelado toda reunión desde el pasado martes, cuando se informó de que uno de sus empleados había dado positivo por coronavirus. Reportó todo esto desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Y continuando precisamente con esta información, el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud trabajan de manera conjunta para crear una estrategia y amortiguar las consecuencias económicas que podría dejar y que ya está dejando el COVID-19. La Organización Mundial de la Salud trabaja de manera coordinada con el Banco Mundial y con el Fondo Monetario Internacional para calcular las consecuencias económicas que podría tener la epidemia de COVID-19. A través de la coordinación se busca desarrollar una estrategia y en soluciones políticas para su atenuación. Además, el organismo informó que hay 41 países con laboratorios para realizar pruebas de COVID-19 y para cada región fueron enviados 6 expertos para brindar asesoría estratégica, realizar tareas de promoción y colaboración política de alto nivel en distintas partes del mundo. Tiempo ya de hacer una muy breve pausa. Usted no se vaya, regresamos con más de este programa especial. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, invitándole para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Queremos aprovechar también para agradecer a nuestra audiencia que nos sigue a través de la señal de todos, Canal 44, y todas las televisoras públicas que se suman a esta señal, televisoras en México y también en varios países de América Latina. Por supuesto, saludar y agradecer a nuestra audiencia que nos sigue a través de Radio Universidad de Guadalajara y la red Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado. El economista Ignacio Román habla también sobre las consecuencias en los sistemas de salud y los costos económicos que hoy por hoy ha dejado esta pandemia de coronavirus. Pero ahora el problema es que ya Estados Unidos está expandiéndose enormemente el virus, pero ya por razones internas. Esto nos habla de la enorme diferencia entre los sistemas de salud a nivel internacional. Estaba escuchando lo que decía el doctor antes del corte. Efectivamente, tenemos países, los escandinavos, donde la letalidad hasta ahora es 0. Estamos teniendo países como Corea del Sur, en donde la letalidad es inferior de lejos al 1%. Estamos teniendo a Italia con más de 6%. Estamos teniendo a Irak con 9%. Y Estados Unidos con el 3-4% que lleva ahorita. Estados Unidos está mostrando que es un país tercermundista. Claro, ¿y hasta qué punto estas decisiones que hoy por hoy toma Estados Unidos afectarán también la economía, el comercio en México
México, maestro, porque escuchaba algunas voces que pedían a las autoridades replicar la medida que está hoy anunciando, o ayer anunciando el presidente Trump, porque decían, va a pasar lo que sucede con la mercancía que Estados Unidos prohíbe entrar, el uso de la triangulación, pasajeros que utilizarán a México como trampolín para finalmente llegar a Estados Unidos. Si México se sumara a esta medida, ¿qué consecuencias económicas también tendrá? A ver, de cualquier forma, no hay manera de evitarlo. A ver, la frontera más transitada de este planeta es Tijuana con San Diego. ¿Cómo paramos eso? Es decir, solo que le digamos a Trump, apúrate con el muro para que ya rápidamente que no pasemos, pero no hay manera. Perdón. Es prácticamente imposible que esto ocurra, maestro. Sí, es decir, me parece que evidentemente las condiciones de transporte sanitarias es importantísimo trabajarlas, pero no hay manera de que en México podamos simplemente decir replicamos las medidas y nos feudalizamos y decimos nos encerramos. México es un país maquilador. México no puede producir sin los insumos importados. Por lo tanto, necesita ese tránsito permanente por la vía que sea para seguir produciendo. Y el COVID-19 ha tenido impactos no solamente en la salud y en el sector económico, también en el aspecto psicológico. Ante un panorama inquietante que hoy por hoy se vive en el mundo por el COVID-19, la psicóloga Fabiola Macías menciona la importancia de mantener la calma, estar informados y sobre todo llevar a cabo las medidas de prevención. En primer lugar, creo que usualmente tiene que ver por la parte de medios de comunicación y más ahorita en los tiempos de redes sociales, de toda esta masificación de la información, que usualmente se habla de una analfabetización informacional precisamente porque hay bastantes fuentes de información, pero no sabemos cuáles de ellas son verídicas, de dónde vienen y cuáles son sus orígenes, ¿no? Entonces, por eso se habla de que cuando hay un tipo de situación, específicamente una pandemia, pues siempre surge una psicosis colectiva. Ya lo hemos visto en algunos países, incluso aquí en México pasó el caso de Sinaloa, en donde muchos supermercados fueron abarrotados para compras de pánico, no lo que se llaman las compras de pánico, y efectivamente es debido a todo este tipo de información que se está dando en redes sociales, en medios, y que es parte. Podemos decir que es una situación que deviene porque hay una anormalidad en la conducta que usualmente llevamos en nuestro día a día. Es decir, usualmente nosotros tenemos una rutinización de nuestras actividades y pues cuando viene una situación como es este tipo de casos, pues se mueven o se movilizan o cambian o transforman nuestros estilos de vida. La incertidumbre, el miedo, la angustia, son una serie de emociones que empiezan a suceder derivadas de este tipo de situaciones. Por ejemplo, muchas dudas sobre qué es el coronavirus, cómo impacta, realmente cuáles son las afectaciones que se tienen, si me puedo morir o no de él, las angustias que empiezan a generar en las poblaciones. Entonces, por ejemplo, lo que está sucediendo en otros países, anteriormente no teníamos ese acceso a esa información y ahora podemos tenerla en diferentes medios. Entonces, eso puede generar de alguna manera una serie de emociones que puede afectar la calidad de vida de las personas. Y que además son conductas a veces contagiosas, doctora. Claro. No solamente las vivimos nosotros, sino que al estar nosotros estresados, preocupados, podemos contagiar esta misma preocupación a quienes nos rodean. Sí, hay dentro de la misma Organización Mundial de la Salud, a partir de lo que comentaba el doctor Héctor Raúl, del virus de la influenza, se generó un protocolo para la atención desde la parte psicosocial y desde la parte de la salud mental, de qué nosotros como profesionistas de la salud mental tenemos que hacer para poder ayudar a la población a manejar bien la información y sobre todo tener igual también niveles de atención primaria, secundaria y terciaria en temas de salud mental. Sobre todo porque ante un tipo de situación de alguna enfermedad o de algún virus que se genere, puede tener diferentes niveles de intervención o de impacto en las sociedades, sobre todo la atención a poblaciones vulnerables. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos mencionaba también los cambios en las medidas que se deben adoptar en los diferentes países para contener esta pandemia. La Organización Mundial de la Salud
señala que existen prácticamente 4 escenarios que cada país debe considerar en cuál de esos escenarios está para actuar en consecuencia. Y si me permites, lo leo de manera textual, es breve. Los países que no tienen casos, eso es el primer escenario. Segundo escenario, los países con 1 o más casos, pero en donde todavía se considera el escenario de casos esporádicos y que son habitualmente importados. Ese es el caso de México. Tercer escenario, los países que están teniendo brotes en localizaciones geográficas distintas con una común exposición, esto es los conocidos como clústeres o brotes en diferentes espacios. Y el cuarto escenario, los países que tienen transmisión comunitaria y que están experimentando grandes brotes con transmisión local. Ahí está España, ahí está Italia, ahí está Francia, ahí está Irán, todos estos países. Bueno, para cada uno de estos escenarios, entonces se dictan las medidas conducentes. En el escenario en el que se encuentra México, por supuesto que evitar el saludo de mano, evitar el saludo de beso, evitar el estar en lugares cerrados cuando tenemos una enfermedad respiratoria o acudir a lugares concurridos cuando se está en una situación de enfermedad respiratoria, el lavado continuo de manos, todo lo que hemos platicado como las medidas de prevención son muy importantes. Pero también ahí es muy importante el así llamado aislamiento personal. Todavía no hablamos ahí de las medidas de aislamiento social masivo, aunque para cada situación se toman decisiones también particulares que no son criticables cuando son para extremar precauciones y evitar riesgos de pasar a un siguiente escenario. Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa? No es el caso, pero ¿qué pasaría si los 12 pacientes que tiene México confirmados en este momento, más los que tiene en estudio como casos probables, estuvieran concentrados, por ejemplo, en Distrito Federal y Estado de México? ¿Qué pasa si estuvieran concentrados ahí? Ahí aplica el escenario 3. Claro. Y ahí no sería criticable esas medidas de aislamiento social masivo, como por ejemplo lo relativo a suspensión de clases, prohibición de conciertos y otros eventos masivos, partidos de fútbol, etcétera. Los casos en México están dispersos en diferentes estados de la República. ¿Qué hay que hacer? Seguir orientando a la población, seguirle insistiendo en las medidas de aislamiento personal en caso de enfermedad respiratoria y mantener, aquí viene ya un aspecto fundamental en las pandemias, de que incluso en el escenario de casos esporádicos, los países deben hacer búsqueda intencionada de la enfermedad. O sea, ir a la búsqueda, no solamente esperar a que alguien reporte, vine de Italia, vine de Francia y tengo algunos síntomas. No, ahí las estrategias tienen que ir a la búsqueda en la comunidad. Italia continúa siendo hoy por hoy uno de los países más afectados por coronavirus. Las autoridades italianas han ordenado medidas mucho más restrictivas en la convivencia social. Nuestra compañera Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Roma, nos cuenta además cómo los italianos están sobrellevando estas medidas de restricción. Hola, buenas tardes. Pues sí, Italia sigue luchando por contener la expansión de la epidemia del coronavirus, cuando en este país los contagios ya superan los 15.000 y hay más de 1.000 fallecidos, esto según los últimos datos de ayer. Y lo hace con duras medidas de aislamiento social que han dejado desde el jueves todas las ciudades paralizadas, con los negocios y comercio no esencial cerrado. Supermercados y farmacias o gasolineras son las pocas actividades que se pueden seguir funcionando, y ello siempre que se respeten las reglas de distancia de seguridad, es decir, más de 1 metro entre las personas. Este país transalpino, que ya es el segundo foco más importante en el mundo de coronavirus detrás de China,
recibió precisamente hoy la solidaridad del gigante asiático, que ha enviado un avión cargado con 30 toneladas de material médico y un equipo de 9 expertos. El vuelo procedente de Shanghái aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, cargado de ayudas, y fue recibido por el embajador chino en Roma. Entre este material médico hay respiradores mecánicos, ventiladores, electrocardiogramas y decenas de miles de mascarillas. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más a este programa especial de coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial y en esta charla con el economista Ignacio Román. Él señala la urgencia de tener planes de prevención microeconómicos para evitar un impacto fuerte en México ante la expansión del coronavirus. Todavía no podemos tener la certeza absoluta. ¿Va a llegar a México más fuerte? Sí. ¿Va a llegar a Jalisco? Sí. ¿Nos va a tocar? Seguramente. Ahora, ¿qué tanto nos va a llegar y con qué fuerza nos va a llegar? Esa es la gran interrogante. Entonces, a mi parecer, sí va a afectar fuertemente, no sabemos cuánto, pero creo que lo fundamental ahorita, a nivel gubernamental, a nivel de sector privado, a nivel de universidades, de iglesias, de todo el mundo, es ir generando, perdón, no le quiero enseñar el catecismo al señor Adams, digo al Papa, pero creo que se requieren planes urgentes de prevención a nivel micro. Es decir, ¿qué hacer en la empresa frente a la situación? No solamente esperar a ver qué diga el gobierno, no solamente esperar qué es lo que va a ocurrir a nivel global, sino decir, a ver, en una universidad se paran actividades, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede hacer en términos de trabajo a distancia? Igual en las empresas, aprovechar las nuevas tecnologías. ¿Qué hacer en términos hasta de distribución de alimentos desde restaurantes? ¿Qué hacer en términos de tránsito? Creo que ahí necesitamos hacer un plan rápido a todos los niveles. Porque además nos va a tomar en México y en varios países donde se celebra la Semana Santa y Pascua, pues en este periodo vacacional tan importante que deja una derrama considerable. Pensaba, por ejemplo, en España, que es una Semana Santa, por ejemplo, es tan ícono, ¿no? de la llegada de muchos turistas a ese país, ¿no? Uh-huh. Sí, digo, y en el caso de México también se aprovecha muchísimo la lógica de Semana Santa. Claro. Ahora, tiene también un aspecto positivo, y es el que si la gente se queda en su casa, tenemos una forma de detener la expansión de la pandemia a nivel local. Es decir, tiene un punto excelente de contención. Y si bien es verdad, el coronavirus ha tenido un impacto importante en los mercados financieros, también lo ha hecho en la salud mental de la humanidad. Es por ello que la psicóloga Fabiola Macías nos comentó sobre algunas de las medidas que se deben de tomar en los diferentes ámbitos, el educativo, el laboral e incluso en el social, para evitar una psicosis por la pandemia del COVID-19. Dentro de las intervenciones creo que deben de ir las dos, tanto la parte de las medidas preventivas en salud que se han estado manejando ya, y que creo que las estrategias que han manejado desde la Organización Mundial de la Salud, la Panamericana, la Secretaría de Salud, y en el caso de la Universidad de Guadalajara también ha tomado, creo que, medidas muy pertinentes para todo el Estado, es seguir esas recomendaciones, es decir, consultar esa información oficial de instituciones precisamente que tienen un respaldo académico, y precisamente, bueno, aquí traigo de la Organización Mundial de la Salud toda la información. La ventaja que se tiene es que es de libre acceso, es pública, es de consulta, y bueno, si consultamos redes sociales y todo, creo que es un buen espacio, en lugar de buscar en algunas otras fuentes, entrar directamente a las fuentes oficiales. Las recomendaciones en general son las mismas: el lavado de manos, el distanciamiento, la parte del manejo de la información, del poder pegar las recomendaciones de los pasos para el lavado de manos, el que si alguien ya tiene una enfermedad de gripe, que pueda
tener la utilización de cubrebocas. Eso también es muy interesante porque dentro de estas cuestiones del cuidado, no solo me estoy cuidando a mí, sino estoy cuidando a mi entorno, a las demás personas. Entonces, dentro de los ambientes de trabajo, en la salud ocupacional precisamente, se tienen que tomar estas medidas en relación al espacio de trabajo, el tipo de trabajo, las condiciones. Obviamente hay escenarios laborales que pueden tener una mayor, digamos, un mayor nivel de cuestiones de desarrollo de enfermedades respiratorias, por ejemplo, quienes trabajan en alguna cementera, en alguna ladrillera, en la elaboración de algunos productos en donde hay moléculas pesadas, que eso a lo mejor estar en un espacio muy cerrado, se recomienda mucho tener espacios abiertos para que pueda circular el aire. Entonces, todo este tipo de situaciones dentro de los espacios de trabajo es muy importante que los empleadores se sensibilicen en torno a ello. No es una situación de no pasa nada, es una situación de si está sucediendo algo, si es importante atenderlo. Estamos en un nivel preventivo, estamos en un nivel precisamente en donde todavía no nos ha llegado a pegar esta situación que está pasando en otros países, y lo que estamos haciendo es evitándolo, es previniéndolo. Exacto. Y yo creo que como país, sinceramente, a veces nosotros nos burlamos mucho de muchas cosas. Somos una cultura que de alguna manera ve la forma de una más cómica, más pero eso no quita de lado que tengamos que poner las pautas sobre algo que está sucediendo y que tenemos que poner esta actitud de poder ayudar y colaborar en resolver y atender estas cuestiones preventivas. Y aunque la Organización Mundial de la Salud ha llamado a los diferentes países a reforzar sus medidas y a atender las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez explica estas acciones precisamente que en algunos países ya se han adoptado para contener esta pandemia. Hay medidas de contención y hay medidas de mitigación. La que acabamos de ver en la cápsula reciente de China son medidas de mitigación. Evidentemente el escenario de China ameritaba todo esto y lo que se conoce como el aislamiento social extremo, en el que, volviendo al tema de los niños, a 45 millones de niños en China inmediatamente se les confinó a permanecer estrictamente en el hogar. Incluso ya hay algunas publicaciones de el impacto psicológico de la confinación de los niños en el hogar, y que van a terminar el ciclo escolar, por cierto, por vía remota, por vía electrónica. Se está identificando eso. Bueno, vuelvo. Esas fueron medidas de mitigación. Las medidas de contención son las que se viven precisamente cuando una epidemia está creciendo, pero que sabemos que con esas medidas podemos controlar dicho crecimiento. El caso de países de América Latina, por ejemplo, el caso de México, es un momento en el que las estrategias están predominantemente orientadas a la buena información, a que las personas cumplamos con lo que tenemos que hacer en lo individual y en nuestra colectividad inmediata para evitar esos brotes que luego de manera conjunta hacen una epidemia. Si llegara a crecer el número de casos, podemos llegar al momento, por ejemplo, si se empiezan a ver transmisiones comunitarias con brotes locales, podemos llegar al momento en el que se establezcan las medidas de contención, y ahí pues podemos empezar a tener confinamientos, etcétera, ¿no? Y bueno, en un caso extremo, las medidas de mitigación. Esta semana España vivió unos días realmente intensos en materia de COVID. Sus autoridades hicieron un llamado a los habitantes de las diferentes ciudades españolas para reforzar sus medidas de higiene. Escuchemos lo que dijo en mensajes a la población el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, sobre las medidas sociosanitarias establecidas por la pandemia del COVID-19. En concreto del fondo de contingencia, que irán destinados a intervenciones sanitarias prioritarias señaladas por el Ministerio de Sanidad.
En tercer lugar, vamos a garantizar en todo momento el suministro de medicamentos y de todo el material necesario para la protección frente al virus a precios asequibles. Ayer mismo entró en vigor la norma por la que hemos procedido a la compra centralizada de este material por parte de la Administración General del Estado, y hoy hemos adoptado una norma para que el Gobierno pueda regular los precios de los medicamentos y el material sanitario esencial, fijando, si es necesario, precios máximos de venta al público. Por tanto, defensa de nuestro Sistema Nacional de Salud, defensa y apoyo de quienes están en primera línea, que son nuestros profesionales sanitarios. En lo que se refiere al segundo apartado de atención directa a las familias, y está trabajando el Gobierno de España en posteriores medidas, sí que este Consejo de Ministros, en el Real Decreto Ley, ha aprobado reforzar la atención a las familias más vulnerables, asegurando el derecho básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentran precisamente afectados por el cierre de los centros educativos. Por eso hemos aprobado una dotación extraordinaria de 25 millones de euros para reforzar los servicios sociales de las comunidades autónomas en la lucha contra la pobreza infantil. Además, vamos a flexibilizar la obtención de las becas de comedor ya existentes para que las familias que las tienen concedidas puedan hacerla efectiva incluso con los colegios cerrados. La lucha contra la pobreza infantil, como saben ustedes, es una de las prioridades de nuestro Gobierno, y esas prioridades nunca desaparecen, aunque vivamos esta situación de trance que desgraciadamente está sufriendo la población española. ¿Y cómo han reaccionado los estadounidenses ante las medidas restrictivas anunciadas por su presidente Donald Trump? Nuestro compañero Alejandro Maciel, director editorial de Los Angeles Times, así nos reporta desde Los Ángeles, California. Muy buenos días, Belén, ¿cómo están? ¿Cómo están allá de todo tu público? Estamos aquí, te podría decir que bien, pero me parece que, como el resto del mundo, preocupados ante esta situación de la pandemia. Pues sí, o sea, todo el mundo realmente está generando muchas conductas que no esperaba aún. Sin embargo, la gente está muy asustada en este momento. Después de varias semanas de incredulidad, por decirlo de alguna manera, en este momento ya la gente está muy asustada y puedes ver desabasto en las principales tiendas del estado y prácticamente se está modificando la conducta de los californianos. O sea, se ha detenido la temporada de básquetbol, de fútbol, conciertos, hasta Disneyland cerró sus puertas ayer. Alejandro, y era precisamente lo que queríamos preguntarte, ¿cuál es en estos momentos la situación de los habitantes de California, sobre todo ante estas nuevas restricciones que se han anunciado por parte del gobierno? Preguntarte si la población de manera personal ha decidido también tomar algunas medidas, algunas acciones. Mira, se están tomando muchas medidas, la gente está saliendo a hacer compras de pánico, desgraciadamente. Como te digo, en algunos lugares no hay papel higiénico, no hay esterilizador para las manos, mascarillas para la boca. Está provocando realmente una crisis, realmente hay una crisis de miedo en este momento. Y el problema fundamental con esto es que, dígase lo que se diga, Estados Unidos ha respondido muy lentamente, especialmente el gobierno federal ha respondido muy lentamente a esta crisis. Y, por ejemplo, en el estado de California, algunos condados dicen que solo tienen 20 kits para hacer exámenes de coronavirus por condado. Y esto, o sea, ahora que están empezando a llegar a haber un flujo grande de kits para hacer la prueba, se está esperando que los números de personas con el coronavirus positivo se multipliquen en los próximos días. Ese es el temor porque hasta hoy se decía, bueno, California tiene 190 y tantos casos y una muy elevada de muertos, pero eso se va a multiplicar en cuanto la gente empiece a tener empiecen a hacer las pruebas. Por ejemplo, te digo, tenemos más de 40 muertos aquí en el estado de California. Hay 198 casos de coronavirus y se ha registrado a 1.573 personas. Y de 1.573 personas en un universo de 33 millones de personas. Pues no es nada. Así que en los próximos días vamos a ver
que estos números van a cambiar significativamente. Hacemos una pausa breve, regresamos con mucho más a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y ante el avance del coronavirus en el mundo y el incremento en el número de casos, los expertos en salud mental hacen un llamado a la población a mantener la calma y sobre todo a estar bien informados. La psicóloga Fabiola Macías menciona qué hacer en caso de que en México se anuncie medidas mucho más severas para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Creo que algo importante es no separar la salud física de la salud mental. Es decir, esta lógica que siempre, incluso en la práctica profesional, se ha separado, es momento de unirla nuevamente y de volver a pensar en que en cualquier proceso de trabajo, de salud, de todo, tiene que estar la salud mental. O sea, quizás nosotros para estudiarla la separamos, pero en la práctica el sujeto es integral. Entonces, precisamente dentro de estos procesos de trabajo, lo que primero que tenemos que también atender es el cuidado integral de nuestros profesionales de la salud. De hecho, dentro del protocolo que establece la OMS, una de las cuestiones de riesgo y de atención a la salud mental es en todos los profesionales que están atendiendo o que están inminentes a esta pandemia. Por ejemplo, afortunadamente en México, como comentaba el doctor, estamos en la fase 1. Y no hemos llegado a esta parte de poder de tener a lo mejor casos de defunciones y todo, pero los profesionales de la salud que estarían expuestos en este tipo de situaciones deben de ser atendidos. Ha habido otros casos, no solo en esta cuestión de coronavirus, hace poco pasamos por una situación de dengue y donde sí tuvimos algunos casos de fallecimiento, incluso profesionales de la salud que tuvieron dengue, y toda esta situación precisamente en la parte de salud mental creo que hizo falta trabajarlo un poco más sobre cómo fue su vivencia, su experiencia. Ahí hizo falta la cuestión de la prevención, desde la parte de la salud mental, el poder fortalecer más este tipo de situaciones para poder mejorar la calidad de vida de la población. ¿Y qué pasa con el personal de salud, todos estos médicos y enfermeras que hoy por hoy juegan un papel fundamental en la atención de los enfermos por COVID-19? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla acerca del impacto psicosocial que enfrenta el personal de salud ante una situación como la que hoy estamos viviendo por la pandemia de COVID-19. En los hospitales existen departamentos de psicología y de psiquiatría en donde se brinda soporte para aquellos pacientes que se identifica pueden tener un mayor impacto a su salud mental o cuya salud mental puede tener impacto a la salud física. Hay pacientes que entran a un hospital y teniendo permanencias prolongadas en el hospital, esa situación frecuentemente genera mucho impacto a la salud mental, depresión, ansiedad o ambas, y en ocasiones incluso trastornos psicológicos severos o psiquiátricos severos. Por ese motivo debe haber siempre un departamento de psicología y algo muy importante, en la actualidad se debe realizar una breve encuesta sobre el estado de salud mental de todo paciente que ingresa a hospitalización. Es una encuesta breve, pero que ayuda a identificar si el paciente de ingreso ya lleva algún trastorno que debe ser atendido de forma inmediata junto con la patología física. Oiga, doctor, y en el caso del personal médico, ¿qué tipo de seguimiento se les da? Se debe dar seguimiento porque el estrés laboral en el ámbito de la salud puede llegar al extremo de lo conocido como burnout, y en el ámbito de la salud, en donde estás expuesto permanentemente
al estrés de saber si tu paciente está mejorando, no mejorando, si el paciente está deteriorándose, todo eso se acumula mucho. Claro. Y además el trabajo es extenuante por las guardias que se realizan y demás. Entonces, sí es importante detectar si un profesional de la salud está teniendo deterioro de su salud mental, porque hay que decirlo también con claridad. Ha habido en todo el mundo, lamentables casos incluso de suicidio en el personal de la salud que llega a tener ese tipo de trastornos derivado del estrés que genera el trabajo. Bueno, pues ahí tiene usted estas recomendaciones y, por cierto, también estas reflexiones en torno a lo que está sucediendo o podría suceder con el personal médico. En más información, organismos internacionales prevén un menor crecimiento económico a nivel global debido a la restricción en la movilización de mercancías. El COVID-19 es una epidemia que representa el mayor peligro para la economía en el mundo desde la crisis financiera, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Además de los problemas de salud, el COVID-19 implica una restricción para el traslado de personas, bienes y servicios, así como el cierre de fábricas. Por ello se espera una profunda desaceleración del crecimiento mundial en los primeros 6 meses del año, es decir, una baja al llegar al 2.4% en todo el mundo, en comparación con un indicador que ya se consideraba débil del 2.9% registrado el año anterior. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional dan por hecho que la economía crecerá por debajo del 9% respecto a 2019, aunque la previsión era más optimista para el 2020, con una proyección del 3.3% de crecimiento. La industria manufacturera ya resintió la epidemia originada en China debido a que este país es fundamental en la cadena de suministro. A un mes de la Semana Santa, parte del sector turístico se mantiene a la expectativa ante nuevos brotes, mientras que países como España o Italia ya reportaron una baja en la demanda, informó Elizabeth Ortiz. A 72 días del brote de coronavirus, algunos indicadores económicos muestran una tendencia a la baja. El transporte aéreo de pasajeros en el mundo podría bajar $63,000 millones si la epidemia no empeora. De lo contrario, las pérdidas podrían dispararse hasta $113,000 millones. Por otra parte, el sector turístico también espera una disminución que oscilaría entre $30,000 y $50,000 millones debido al brote, según la Organización Mundial de Turismo. A nivel internacional se prevé que la inversión extranjera directa se reduzca entre 5 y 15%. Los sectores automotriz, aéreo y energético serían los más afectados, de acuerdo con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. El 9 de marzo las bolsas tuvieron un lunes negro, principalmente por la caída de precios del petróleo, al igual que por el temor que ha generado el COVID-19. Las bolsas europeas tuvieron una baja que oscila entre el 7 y el 11%, mientras que en Nueva York la disminución fue del 7.7%, su peor día desde la crisis de 2008. En México la bolsa bajó 6.4%, su peor caída desde la crisis de 2008. En tanto, el dólar se cotizó a 21 pesos con 18 centavos, informó Elizabeth Ortiz. Hasta aquí llegamos con este programa especial Coronavirus, la pandemia. Agradecemos a quienes nos siguieron a través de la señal de todos, Canal 44, las televisoras públicas en México y América Latina que se suman a esta señal y por supuesto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara, en todo el estado a través de la red Radio Universidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.